Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nuestro grupo está conformado por Diego Vargas, David Díaz Antonietti y quien les habla, Julie Joana Nieto. Hoy vamos a presentar un análisis sobre las limitaciones del derecho de dominio en el derecho civil colombiano, tomando como referencia el caso denominado La finca que no era tan libre. A través de este caso estudiaremos cómo, aunque el propietario tenga un derecho amplio sobre sus bienes, ese derecho no es absoluto, ya que existen limitaciones legales, sociales y constitucionales que regulan su ejercicio. Durante esta presentación abordaremos conceptos como el derecho real del dominio, las facultades del propietario, la servidumbre, el usufructo vitalicio y la función social y ecológica de la propiedad. En nuestra diapositiva número 2, el derecho de propiedad es uno de los derechos reales más importantes dentro del derecho civil, pues permite a una persona usar, gozar y disponer de un bien. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico colombiano, este derecho tiene límites establecidos por la ley y por la Constitución política. La propiedad privada no puede ejercerse de manera arbitraria cuando afecta derechos de terceros, el interés general o la protección ambiental. Por esta razón, en esta presentación analizaremos cómo diferentes instituciones jurídicas restringen el dominio y garantizan el equilibrio entre los intereses individuales y colectivos. En nuestra diapositiva número 3, presentación del caso. En el caso planteado, una persona adquiere una finca creyendo que posee plena libertad sobre el inmueble. Sin embargo, posteriormente, descubre que existen ciertas limitaciones jurídicas que afectan el ejercicio total de su dominio. Entre esas limitaciones se encuentran una servidumbre de paso, un usufructo vitalicio y restricciones derivadas de la función social y ecológica de la propiedad. Esto genera un conflicto jurídico respecto a los alcances reales del derecho de dominio y permiten analizar cómo opera la legislación colombiana frente a estas situaciones. Ya en nuestra diapositiva número 4, el problema jurídico, este nos delimita y nos dice que consiste en determinar hasta qué punto el propietario de un bien inmueble puede ejercer libremente su derecho de dominio cuando existen limitaciones legales o derechos reales constituidos a favor de terceros. También surge la pregunta de si la propiedad privada en Colombia es un derecho absoluto o si por el contrario debe armonizarse con intereses sociales y ambientales. Ya en nuestra diapositiva número 5 hablamos del derecho real del dominio. El derecho real del dominio es el poder jurídico que tiene una persona sobre una cosa corporal para usarla, disfrutarla y disponer de ella. El Código Civil colombiano reconoce este derecho como el más amplio de los derechos reales. No obstante, otorga amplias dificultades al propietario. El dominio debe ejercerse conforme a la ley y respetando los derechos ajenos. Por ello, el propietario no puede actuar de manera ilimitada cuando existen restricciones legales o constitucionales. Ya en nuestra diapositiva número 6 hablamos de esas facultades del dominio. El derecho del dominio comprende 3 principales facultades. La primera es usar el bien. Este consiste en emplearlo para satisfacer necesidades personales o económicas. El segundo, que es el gozar del bien, que esto implica percibir sus frutos y beneficios como arrendamientos o producciones agrícolas. Y el tercero, que es disponer del bien, que significa poder venderlo, hipotecarlo, donarlo o transformarlo. Sin embargo, estas facultades pueden verse limitadas por derechos de terceros o por disposiciones legales que buscan proteger intereses superiores. Muchas gracias, compañera Joana. Siguiendo con el tema, en la siguiente diapositiva habla sobre la servidumbre. De acuerdo al artículo 879, la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de diferente dueño. ¿Qué es una servidumbre? Es un derecho real que pesa sobre un predio sirviente, en beneficio de otro predio dominante, permitiendo de un uso limitado del primero en utilidad del segundo. En el caso concreto de María, un vecino donde reclama el derecho del paso por un camino histórico que atraviesa la finca. En este caso, la finca de María es el predio sirviente. En cambio, el predio del vecino que está pidiendo el paso o que está solicitando el paso es el predio dominante.
de este paso existe un camino histórico. Entonces, ¿qué efectos trae la servidumbre sobre el predio? No extingue el dominio. María sigue siendo la propietaria de la finca. Limita facultades. Se debe tolerar el paso por el camino. Y hay un derecho real oponible. El vecino puede ejercerlo aunque cambie el propietario. Entonces, hay una explicación jurídica sobre esto y es: la servidumbre es una carga impuesta sobre el predio sirviente. No es una sanción, sino es un derecho real. Utilidad de otro predio. La servidumbre existe para beneficiar a otro predio, que es el predio dominante. Limita el dominio. El propietario del predio sirviente conserva la propiedad, pero no puede impedir el ejercicio de la servidumbre. Y no extingue la propiedad, ya que la servidumbre no quita la propiedad, solo restringe ciertas facultades de uso y disposición. Siguiendo con la siguiente diapositiva, el usufructo vitalicio. De acuerdo al artículo 823 del Código Civil, el usufructo es un derecho real en una cosa ajena, para usar, disfrutar de ella con cargo de conservar su forma y sustancia. ¿Qué es el usufructo? Es un derecho real que permite a una persona usufructuarlo, usar y disfrutar de un bien perteneciente a otro, nudo propietario, sin ser el dueño del bien. Entonces, en el caso en concreto, un tercero exhibe una escritura de usufructo vitalicio sobre una parte del terreno constituido por el antiguo dueño. Las facultades del usufructuario: usar el bien, habitarlo, explotarlo, dar el destino que corresponda, disfrutar de sus frutos, percibir los frutos naturales y civiles e industriales del bien. Y esto genera una obligación a conservar, donde debe mantener el bien y conservar su forma y sustancia. En esta aplicación concreta del caso, el tercero usufructuario puede usar y disfrutar parte de la finca. María conserva la nuda propiedad, pero no puede usar en parte mientras dure el usufructo. El usufructo puede ser vitalicio, como es el caso, o por un tiempo determinado. Al terminar el usufructo, María recupera el pleno dominio sobre la parte del terreno. De acuerdo a la función social y ecológica, que es el último ítem, el artículo 58 de la Constitución Política habla de esto. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, es inherente a una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad. ¿Qué significa esto? La propiedad no es un derecho absoluto. Debe ejercerse de manera responsable, respetando la comunidad y al medio ambiente. Tiene una función social, una función ecológica y formas asociativas y solidarias. La autoridad ambiental, en el caso concreto, le niega la licencia de construir establos en zona ronda hídrica por tratarse de una área protegida. Por lo tanto, las facultades que tiene la autoridad ambiental son el regular el uso del suelo para evitar daños, negar o condicionar licencias ambientales y proteger las áreas de importancia ecológica como rondas hídricas, bosques o humedales. Por lo tanto, María es propietaria, pero debe respetar la función social y ecológica de su propiedad. La zona de ronda hídrica es un área protegida, no puede construirse ahí. La autoridad ambiental actúa conforme a la Constitución de la ley y el interés general, que es la protección del agua, ecosistemas y comunidades, prevalece sobre el interés individual. Con respecto a las limitaciones de dominio, el dominio se puede limitar. ¿En qué? En servidumbres, usufructos, restricciones ambientales y normas urbanísticas. Con respecto a estos, hay que tener en cuenta que las servidumbres son gravámenes impuestos sobre el predio en beneficio de otro predio. Los usufructos es el derecho real que permite a otra persona usar y disfrutar el bien ajeno. Las restricciones ambientales son las limitaciones interpuestas por la ley para proteger el medio ambiente, y las normas urbanísticas regulan el ordenamiento territorial, que regulan el uso del suelo y las actividades permitidas en la zona. Aquí hay que tener en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. La doctrina jurídica que nos basamos el día de hoy, nos referimos al doctor Fernando Inestrosa, donde en su frase dice: el derecho de dominio no es absoluto, está limitado por los derechos de los demás, por la ley y por su función social. Arturo Valencia, donde la propiedad no puede concebirse así como una institución de servicio de la persona y de la comunidad, tiene una función social que condiciona su ejercicio. Con Guillermo Ospina, donde los derechos reales, incluido el dominio, pueden tener limitaciones de origen legal, natural o voluntario que afectan su contenido pero no su existencia. La jurisprudencia colombiana sobre el límite del dominio habla que la Corte Constitucional sostiene que la propiedad no es absoluta. La Corte Suprema reconoce que las servidumbres como limitaciones legítimas y la propiedad debe armonizarse con derechos colectivos ambientales. ¿Qué dijo la Corte con la sentencia C-595 del 99?
La propiedad privada no es un derecho absoluto, debe cumplir una función social y ecológica. El Estado puede imponer restricciones legítimas al uso del bien para proteger el interés general, el medio ambiente y los derechos de los demás. Con respecto a la sentencia C-189 del 2006, el derecho de propiedad puede ser limitado por razones ambientales y colectivas. La autoridad ambiental puede restringir el uso del suelo, la protección del medio ambiente y el interés general prevalece sobre el interés individual. Por lo tanto, la propiedad no es absoluta. El dominio existe, pero debe armonizarse con los derechos ajenos, el medio ambiente, el interés general y la función ecológica. Como conclusiones, al final de todo este ejercicio, María continúa siendo el propietario de la finca. Su derecho de dominio se mantiene. Sin embargo, su dominio tiene límites legales y reales. No es un derecho absoluto, está sujeto a restricciones. El derecho de propiedad debe ejercerse respetando la ley y el derecho ajeno. El interés general y los derechos de terceros prevalecen. Entonces, debemos tener en cuenta que si el dominio puede limitarse sin desaparecer, es correcto. La propiedad privada en Colombia no es absoluta. La Constitución y la ley establecen límites por razones de interés general. Debe cumplir una función social y ecológica. El propietario debe usar su bien de manera que beneficie a la sociedad y proteja el medio ambiente. El caso demuestra cómo operan las limitaciones del dominio en el derecho civil. Servidumbres y normas ambientales y urbanísticas, derechos de terceros limitan el dominio. El dominio debe ejercerse respetando la ley y el derecho ajeno. Nadie puede usar su derecho para afectar los derechos de otros o el interés de la comunidad. Al finalizar, quiero dejar con esta frase: el dominio debe coexistir con el interés general y el derecho ajeno. Muchísimas gracias a todos.